A continuación voy a describir la situación de una solución ideal de dos líquidos volátiles. En primera instancia, en la imagen estoy describiendo precisamente la situación de dos líquidos puros, A y B, y a una determinada temperatura, vamos a asumir que esa temperatura se fija y es igual para ambas sustancias, ambos líquidos van a tener presión de vapor. En la imagen, lo que estoy tratando de describir de una forma esquemática es que el líquido B tiene una mayor presión de vapor, dado que el número de moléculas en el vapor es mayor que en el caso de A. A esa temperatura vamos a tener presiones de vapor que están determinadas precisamente por el equilibrio entre el líquido y el vapor. Cuando hacemos una mezcla ideal, estamos pensando en una situación en la que no hay interacciones entre sus componentes. Entonces, generamos una mezcla que va a ser una solución ideal. Ahora, lo interesante en el caso de mezclar dos líquidos volátiles de forma ideal es que vamos a generar no una, sino dos soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a tener una solución formada por los líquidos, pero dado que cada uno de esos líquidos tenía una presión de vapor y por tanto una fase vapor, vamos a tener también una solución dada la mezcla de esos gases en los vapores de A y de B. Por tanto, entonces, la descripción de este sistema de dos fases va a depender por una parte de la composición que tengamos de la mezcla. La podemos expresar en términos de la fracción molar de A. Tendríamos que aquí especificar la fracción molar de A en la fase líquido y vamos a tener una solución en el vapor con una composición para el vapor. ¿Por qué no son iguales las dos composiciones? Las composiciones no son iguales en el líquido y en el vapor porque los líquidos tienen diferentes presiones de vapor. Entonces tenemos un líquido que es más volátil que el otro y por tanto esperamos que esa sustancia más volátil esté presente en mayor proporción en el vapor que en el líquido. El otro aspecto que vamos a describir cuando tenemos una solución y su vapor es la presión total de ese vapor. ¿Y a qué corresponde esta presión total? Pues corresponde a la suma de las presiones parciales de A y de B. La notación que estoy utilizando en este caso es una en la que este círculo abierto representa la sustancia pura y un círculo cerrado representa la sustancia en la mezcla. Entonces, tenemos una presión de vapor de A cuando A está puro y una presión de vapor de A cuando A está en la mezcla. Y dado que estamos discutiendo soluciones ideales, esas presiones de vapor van a regirse por la ley de Raoult. Tenemos entonces que la presión de vapor de A en la mezcla va a depender de la fracción molar de A en el líquido por la presión de A, presión de vapor de A puro. Por su parte, para B, la presión parcial de B en el vapor de la mezcla va a depender a su vez de la fracción molar de B en el líquido por la presión de vapor de B puro. Entonces, en cada caso estamos aplicando la ley de Raoult. Por tanto, entonces la presión total en el vapor la podemos escribir en términos de estas expresiones para A y para B, fracción molar de A en el líquido por la presión parcial de A puro. Como tenemos un sistema binario, la fracción molar de B está relacionada a la fracción molar de A. Entonces no son independientes para el sistema binario y la fracción molar de B en el líquido es igual a 1 menos la fracción molar de A en el líquido, la presión parcial de B. Entonces, esta presión total depende de la composición de nuestra mezcla, dada por la fracción molar de A en el líquido. Podemos separar términos y factorizar. Vamos a encontrar que la presión total va a ser igual a fracción molar de A en el líquido. Repetimos estos términos. Aquí distribuyo la multiplicación. Esto sería presión parcial de B puro menos fracción molar de A en el líquido por la presión parcial de B puro. Factorizamos entonces y puedo escribir esto de presión de vapor de B más la fracción molar de A en el líquido por la diferencia de presiones de vapor de A y de B puros. Podemos describir para cualquier composición cuál sería la presión que esperamos, la presión total del vapor en la solución. Lo que podemos notar es que esta expresión es la expresión de una línea recta. Claramente, si la fracción molar de A es 0 y todo es B, la presión total va a ser lo mismo que la presión de vapor de B puro. Si la fracción molar de A es 1, tendríamos presión de vapor de B más presión de vapor de A menos presión de vapor de B. Estos términos, el primero y el último, se cancelan y nos quedamos con que
para A puro, la presión total de vapor es la presión de A. Entonces, esta expresión, que es una línea recta, representa los valores intermedios que tendríamos para cualquier composición de A en esa mezcla. Ahora, ¿cómo describimos, dado que ya hemos encontrado la presión total de este vapor, la composición de A en el vapor? Bueno, la composición de A en el vapor la podemos expresar justamente como la fracción molar de A en el vapor. Y como estamos hablando de sustancias gaseosas, esto es igual a la presión parcial de A en el vapor entre la presión total. Y estas son cantidades que las tenemos expresadas precisamente acá. La presión de vapor de A en la mezcla está dada por esta ecuación de Raoult, que depende de la concentración o la fracción molar de A en el líquido, y la presión total del vapor es la que acabamos de derivar, que también depende de esa composición. Por tanto, entonces podemos escribir esto en el numerador, fracción molar de A en el líquido, presión de vapor de A puro, entre presión de vapor de B puro más la diferencia de las presiones de vapor A B puros por la fracción molar de A en el líquido. Entonces, esta es la descripción de cómo es la composición del vapor. Y claramente esto no es una línea recta. Entonces tenemos composiciones que van a ser distintas en el líquido y en el vapor, simplemente por este hecho matemático. Reiterando lo que habíamos dicho anteriormente, si yo tengo una sustancia B que es mucho más volátil que A, aunque su composición en el líquido sea pequeña, su representación en el vapor va a ser mayor precisamente por su volatilidad. La mejor manera de representar esta descripción es en una gráfica, y esa gráfica que vamos a componer es propiamente un diagrama de fases. Entonces, lo que hacemos aquí es representar la presión total, que es esta expresión matemática que acabamos de derivar, en términos de la fracción molar de A o de B. En este caso, voy a escribir esto en términos de la fracción molar de B. A 0 fracción molar de B, lo que tendríamos es que este valor representa la presión de vapor de A puro. Y a una fracción molar de B igual a 1, esta presión representa la presión de vapor de B. Cualquier valor para una composición intermedia es un punto sobre esta línea recta. Y esta, como hemos visto, aunque está expresada de esta manera, es una línea recta. Y este sería el comportamiento característico entonces de una solución ideal entre dos líquidos volátiles. Si graficamos entonces ahora en términos de las composiciones del vapor, en este caso, bueno, le estoy llamando YA a la fracción molar de A en el vapor, o que es lo mismo que 1 menos la fracción molar de B en el vapor. Entonces, para estas composiciones en el vapor tendríamos esta expresión, y esta me da precisamente una curva que está representada aquí por la línea roja. Entonces, para la misma presión total de vapor, tengo dos composiciones que indicar. La línea azul se refiere a la composición del líquido y la línea roja me está hablando de la composición que tengo en el vapor. Entonces tenemos dos líneas porque yo tengo dos soluciones que representar. En nuestro sistema tenemos la fase líquida y la fase vapor. Y lo que esto implica es que el diagrama de fases que estamos construyendo al graficar estas líneas representa una región de estabilidad del líquido. Por encima de esta línea, la fase estable de mi sistema binario es líquido. Entonces, a mayores presiones, si yo someto mi solución a una presión más alta, voy a tener una fase estable líquida. Si la presión baja por debajo de la línea roja, la fase estable va a ser vapor, es decir, toda mi mezcla va a estar en fase vapor. Y el área contenida entre la línea azul y la línea roja es una región de coexistencia de dos fases, líquida y vapor. ¿A qué nos referimos con una coexistencia? Bueno, si marcamos, por ejemplo, esta presión de acá en la línea punteada correspondiente a 410 torr, resulta que a 410 torr, si yo tuviera una composición en este punto dentro de esa región de dos fases, voy a tener una separación de fases.
esta composición, que yo estoy marcando aquí alrededor de 0.5 fracción molar de B, se va a separar en una fase líquida y la composición de esa fase líquida va a tener una fracción molar de B en el líquido que yo la puedo leer sobre este punto, sobre la línea azul. Y la fase vapor va a tener una composición de B que está dada por el punto sobre la línea roja. Entonces, en esta situación, esquemáticamente tendríamos algo así. Tendríamos el líquido y el vapor y las composiciones de cada una de estas fases estaría dada por estos valores. Y claramente lo que estamos viendo es que la composición de B en el vapor va a ser mayor que la fracción molar de B en el líquido. Y eso es cierto precisamente por el hecho que en este ejemplo el componente B es más volátil y tiene una mayor presión de vapor a la temperatura a la cual estamos construyendo este diagrama de fase. ¿Cómo sabemos cuánto vapor y cuánto líquido hay? Eso lo podemos deducir aplicando lo que se conoce como la regla de la palanca. La regla de la palanca es una construcción gráfica que me permite calcular las fracciones de fases que voy a tener en una región de dos fases. Lo que hacemos es lo siguiente. La fracción de líquido presente en esa mezcla en la que dos fases están presentes, la puedo calcular como la distancia que hay entre el punto de mi composición y la fase vapor o la fase líquido. ¿Cómo pensamos al respecto de la regla de la palanca? Si yo hiciera un zoom a esta región, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos la fracción molar de P en el líquido a la izquierda en este caso, la fracción molar de P, la composición dada por la línea de vapor. Entonces tenemos una distancia entre estas dos composiciones. Mientras mi composición esté más cerca del líquido, la fracción del líquido va a ser mayor, al grado que si estoy sobre este punto, tendría el 100%. Si por otra parte mi composición está más cerca a la fracción molar del vapor, entonces tendría una mayor fracción de vapor y si estoy sobre este punto, el 100% de la fase sería vapor. Entonces, si estoy muy cerca del líquido, espero tener una fracción grande de líquido. El momento que yo marco cuál es la composición de la mezcla que estoy tratando de decidir qué fracción de líquido y qué fracción de vapor tiene, voy a notar que marcando este punto tengo dos secciones de la distancia entre las composiciones del líquido y del vapor, que sería esta distancia y esta otra. Una claramente más grande y otra más pequeña. Estos son segmentos de esta distancia. Si yo estoy diciendo que estando más cerca del líquido tengo mayor fracción molar de líquido, entonces esta fracción debe ser la fracción de líquido y por tanto esta otra debe indicarme la fracción de vapor. ¿Cómo calculo la fracción de líquido que tengo representada por esta línea? Esto será la distancia que hay entre el punto de mi composición original y la fracción molar de vapor. Esa distancia, en términos de composiciones, esa distancia es la diferencia entre el punto donde marcamos la composición del vapor menos la fracción molar de la mezcla, entre la distancia completa, el rango que hay entre una composición y la otra, porque eso representaría el 100%. Entonces, esa distancia es la fracción molar de B en el vapor menos la fracción molar de B en el líquido. Y bueno, obviamente siempre estamos hablando de fracción molar de B. Y de esa manera, esta sería la fracción que tenemos en el líquido. La fracción que tenemos en el vapor, fracción vapor, pues debe ser la complementaria. Entonces, ¿cuál es esta distancia de acá? Esa distancia es la composición que nosotros tenemos en nuestra mezcla, que es este punto de acá, menos la fracción molar de B en el líquido, que me da esa pequeña distancia entre la fracción molar del rango completo, es decir, la que va del líquido al vapor, o fracción molar del vapor menos fracción molar
de líquido. Y de esa manera marcamos dentro de esa región de dos fases cuánto tengo de vapor y cuánto tengo de líquido